y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes. Tengan todos ustedes, muchas gracias por seguir sintonizando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y como cada jueves tenemos una reunión aquí a las 9 de la mañana, lo cual agradezco infinitamente su participación porque eso, pues para empezar me da mucho gusto, energía y además pues lo considero un honor para mí el que habiendo tantas opciones de información, habiendo tantas opciones en las que usted puede escuchar opiniones y ver datos, etcétera, pues me seleccione a mí. Si va manejando, si está en su oficina, si está desde su casa viendo esto, pues le agradezco infinitamente. Trato de hacer esto con la mayor responsabilidad posible, en el sentido de ser lo más honesto, lo más justo, lo más imparcial, hablar las cosas con la mayor claridad, sin ningún tipo de tendencia. Y siempre lo digo, yo creo que es de los únicos programas que hay en el estado de Chihuahua que no recibe un solo peso de ningún gobierno, de ningún político, de ninguna empresa, de ningún lado. Y eso me da la plena, no digo que esté mal, pero a mí me da la plena libertad para poder decir, hacer lo que yo quiera. Y eso también lo agradezco mucho a esta casa informativa, porque no en todos lados dan esa oportunidad. Nada menos ayer estaba hablando con un amigo y estamos opinando sobre Loret de Mola, Chumel Torres, pues todos los grandes periodistas que han saltado a las grandes cadenas nacionales. Y le digo, es que muchas veces no es nada más culpa de la persona. Porque dice, oye, me preguntaba, no, ¿este personaje ya se vendió o no se vendió? ¿Qué opinas? Y le digo, a ver, o sea, no necesariamente es que se vendan personalmente, pero muchas veces las empresas en las que trabajan, pues sí les ponen ciertas reglas y parámetros de por dónde irse, qué no hacer, qué no decir, etcétera, ¿no? Yo por eso siempre agradezco y se me hace bien importante agradecer aquí a GRD Radio el que me dé esa libertad, porque realmente la tengo de poder invitar, decir, opinar. Jamás en la vida me han pedido que me vaya hacia un lado, hacia otro en algún tema. Y eso pues hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Pues porque son pocos los espacios que promueven o que se permite esto, ¿no? Y al menos yo trato de hacerlo con esa convicción y con esa importancia, ¿no? Y aprovechando esto. Oigan, bueno, pues tenía agendado yo todo un tema. Acuérdense que también los pueden ver por Instagram. Vamos a empezar a transmitir desde ahí. Traía todo un tema y traíamos planeado ahí un programa. Acuérdense que había el programa pasado que estaba hablando del tema del release, este problema que se suscita, no por culpa de la actual administración, sino que es un mal desarrollo, como todos los problemas que tenemos actualmente en Chihuahua, ¿no? Que son desarrollos mal planeados o autorizados de forma corrupta. Bueno, se hizo un caos ya en el release porque ellos tienen una sola, digamos, salida o conexión hacia la ciudad, que es ahí en el cruce de Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud. Fueron muchos los años atrás en los que la planeación pues fue errónea y pues ahorita está a punto de colapsar ese tema, y la solución que viene a darse con el nuevo puente, que ayer me tocó ver en una reunión que estuve presencial con Marco Bonilla, me tocó ver un primer render. La verdad está muy bonito. Sí felicito al municipio con eso. O sea, no es un render ya definitivo, pero sé que sí es ya, pues al menos traen la idea, ¿no? De que sea algo más icónico, no nada más un puente como tal, sino que sea ya una especie de monumento, una figura icónica de Chihuahua. Y además, creo que ese punto, Periférico de la Juventud y Teófilo Borunda, es un lugar especial para eso, ¿no? Para hacer un bonito puente, que la gente esté orgullosa, que pases por ahí y digas, wow, o sea, esta ciudad va avanzando. Vi un primer render, me gustó, felicidades al municipio, que no nada más están resolviendo la situación esa, sino que le están inyectando un poquito ya más de proyección a la ciudad con este tipo de obras. Ahora, el problema que tiene ahorita es la fase constructiva. O sea, ¿qué va a pasar durante el año en el que se va a construir ese puente y se va a estrangular esa
esa arteria de la ciudad. Y es donde se suscita el tema de la audiencia pública, va la gente y utiliza un mecanismo que existe en la ley, solicita la participación, hacen la reunión, desgraciadamente no fue el alcalde y se hizo ahí un revuelo mediático, y fue de lo que hablé la semana pasada y me contactaron vecinos del release. Quiero decirles que estoy leyendo sus mensajes, he leído sus mensajes, ayer nada menos me llegó uno muy largo y agradezco a la persona que me lo envió, con todos así los minuto a minuto de los sucesos y de cómo los trataron la coordinación de participación ciudadana, etcétera. El lunes pasado, Laura Contreras, la actual coordinadora de participación ciudadana del municipio de Chihuahua, me escribió, me corrigió ahí me pasó un dato, ¿no? De que la cancelación había sido por parte de la Universidad La Salle, por eso se tuvo que mover la sede de esa reunión. Ahí mismo acordamos que iba a venir al programa el día de hoy, pero desgraciadamente algo suscitó en su agenda y no va a poder venir. Pero de todos modos, hay temas que quería tocar y que incluso pues, son más importantes para la vida nacional, que son los temas de lo que pasó ayer de los aranceles. Yo sé que van a escuchar todo el día sobre este tema, pero sí es bien importante que lo tengamos bien claro y bien aterrizado. Los medios de comunicación son ese punto donde la comunicación se convierte en masiva. O sea, de hecho le llaman medios de comunicación masiva. ¿Por qué? Porque lo que decimos aquí lo escucha mucha gente y de ahí se empiezan a dar argumentos en las mesas, en los trabajos, en las comidas, en las familias, etc. Pero es bien importante que en una economía la información sea la más certera. ¿Por qué? Porque la economía depende de la información. Yo siempre he dicho que el mayor factor para un crecimiento económico es el chisme. O sea, si hay un chisme de que mañana va a quebrar un banco y se genera un chisme grande, pues la gente va a salir corriendo a sacar su dinero del banco y realmente va a quebrar ese banco. O sea, estoy poniendo un ejemplo, pero son cómo se mueve la economía. Y yo ayer también le decía a mi amigo, le mando un saludo a Armando, un gran ingeniero eléctrico. Lo voy a invitar un día aquí a platicar porque me platicó cosas bien chidas. Yo no sabía que en Chihuahua había un hub de compañías eléctricas que están establecidas allá en la salida a Delicias, donde está la termoeléctrica, pero yo pensé que solo era la termoeléctrica de la CFE y no, resulta que es un hub donde hay más de 4 empresas de diferentes partes del mundo que se dedican al tema de los gases y de la generación eléctrica en las plantas de ciclo combinado, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que le decía a él, a mí me molesta mucho que hay periodistas que están tan casados con los partidos políticos o enamorados de los partidos o comprados por los partidos, porque pues hay de los dos, que le apuestan a que le vaya mal al gobierno con tal de que tenga más posibilidades de volver el PAN o cualquier otro partido político. No sé si eso les suena. Y es bien peligroso y triste que esto pase. ¿Por qué? Porque le echan más crema a los tacos en las cosas que nos pueden salir mal o le apuestan a que nos salgan mal las cosas solo para que el PAN o el PRI tengan posibilidad de revivir. Y eso es bien peligroso porque nos están dando un balazo en el pie. Pues porque todos jugamos en esta cancha, todos estamos en este mismo país. Si al país nos va bien a todos. Si a Claudia Sheinbaum le va bien, nos va bien a todos. Y el mejor ejemplo fue este tema de los aranceles, ¿no? Porque es importante saber de dónde venimos. El presidente Donald Trump, siendo candidato a la presidencia, dijo que a México le iba a imponer una tasa de aranceles del 25% a todos los productos. O sea, ese era el punto de partida en la negociación. Tenemos que ver esas cosas. A partir de ahí fue donde inició todo un tema de negociación, fue donde inició todo un tema de poder atemperar esta situación. Y yo creo en lo personal que se ha hecho de una forma espectacular y reconocible, no nada más por nosotros, las y los mexicanos, sino lo están reconociendo en otras partes del mundo. Incluso Claudia es actualmente la presidenta con más popularidad o aceptación o como le quieran ustedes llamar, aprobación del planeta justo por esto. Pero además la han reconocido presidentes de otras naciones por la forma en la que ha sabido llevar esto. Ahora, el día de ayer,
que era el día más anunciado por Donald Trump desde que empezó campaña, desde que llegó a la presidencia, el famoso Día de la Liberación, pues se esperaba lo peor. Se esperaba lo peor porque había venido sucediendo lo peor. Pero si partimos del punto donde nos iban a poner un arancel del 25% a todo, luego nos lo pusieron, pero a los 2 días lo quitaron. Luego lo pusieron únicamente a los artículos que están fuera del TEMEC, que el TEMEC contiene muchos de los artículos y un porcentaje muy alto de las exportaciones que hace México a Estados Unidos, que luego impuso un arancel generalizado al planeta para el acero y el aluminio. Si partimos de que se redujo de un todo a un solo eso, y que el día de ayer, que era el día más fuerte, pues se confirma que no nos pone el arancel generalizado del 25% y que únicamente se respeta el TEMEC, al menos hasta la renegociación del TEMEC se respeta, porque hay que ser muy claros. Ayer el presidente Trump agredió el Tratado de Libre Comercio, pero no agredió el TEMEC, agredió al TLC, que es el tratado que se origina en el 93, bueno, se empieza a negociar en el 93, se firma en 1994, se firma en 1993, entra en vigor en 1994, el 1 de enero, con Carlos Salinas de Gortari. Ese tratado fue al que se refirió el presidente Donald Trump, no al actual TEMEC. Hay que recordar que en política las palabras son bien importantes y los juegos discursivos son la clave, porque de esta forma, él cumple con con hablarle a sus votantes, pero además él cumple con, ahora sí, con mantener este tratado que ha sido beneficioso para ambas naciones. Al día de ayer el presidente le puso arancel a más de 98 países, aranceles que van hasta el 37%, por ejemplo en el caso de China, a sus aliados, ¿no? A Milei o a Bukele de El Salvador o al presidente de Ecuador, que se la han pasado ahí arrastrándose atrás del presidente Donald Trump y alabándolo y haciendo mil cosas. A ellos también les puso un arancel recíproco del 10%, ¿no? O sea, esos países le cobraban a Estados Unidos el 10%, él les puso el 10%. O sea, no es cierto que a sus mejores amigos les fue bien. No, señores, les fue igual o peor que a nosotros. Ahora, a México le va bien. Yo, en lo personal, para mí, hay muchos termómetros, ¿no? Hay muchos parámetros que vigilar, hay muchas formas de saber si estamos bien o estamos mal. Para mí, el más importante y el más volátil y el que te da una reacción en el momento es la cotización del peso frente al dólar. Porque ahí es donde luego se ve la reacción. Ahora, ayer el dólar estaba en 27 pesos. Hoy el dólar está en este momento en 19.94 pesos, pero ha llegado hasta 19.88. Entonces, ¿cuál fue la reacción del mercado? Es que a México le fue bien. Ojo, no estoy saltando alegría porque hay broncas, porque hay tarifas, aranceles a los vehículos. México tiene una gran parte de su economía en el tema automotriz. Dentro del tema automotriz hubo arreglos que logró el actual gobierno federal. Por ejemplo, al día de hoy no hay aranceles a las piezas, a las refacciones de los vehículos. Eso es bien importante decirlo. Luego, a los vehículos hay arancel, pero se les va a hacer un descuento conforme el porcentaje de productos americanos que tengan esos vehículos, que son porcentajes altos. Entonces, sí, esto es importante que lo tengamos en radar. Yo sé que es a veces complicado de entender, pero si el producto total, un vehículo total, pues tiene tantas partes americanas, supongamos un 30% de partes americanas, y tengo un arancel del 25%, entonces al 25% le vamos a descontar el 30%. Y eso es un descuento importante. Si tomamos en cuenta que los impuestos a los automóviles es un impuesto que puso a varios países, a las armadoras les sigue conviniendo venirse a producir a México, porque sigue habiendo este descuento. O sea, si de todos modos me vas a cobrar el 25% por ir a vender mi carro a Estados Unidos,
pues me conviene meterlo, producirlo en México, porque en México de ese vehículo tenga partes del, no sé, 20% americanas, pues me vas a hacer un descuento del 20% en ese impuesto. Entonces me sigue conviniendo estar en México. Esa es una de las razones. Segunda razón importante, a todo el mundo les puso aranceles, a todo el mundo se le van a incrementar sus costos. Si el mundo tiene ese incremento y a México sigue el TLC funcionando, perdón, el TEMEC funcionando, pues entonces sigue conviniendo venirse a fabricar en México. Ojo, ¿cambió el orden mundial del comercio? Sí. ¿Va a cambiar radicalmente la forma en la que el comercio se mueve en este planeta? Sí. ¿Van a cambiar las reglas del juego? Claro. ¿Va a doler? Claro que va a doler. ¿Vamos a entrar en recesión? Posiblemente entremos en recesión. Una recesión que ya estaba en el mundo llegando porque hemos tenido crecimientos muy bajos. No México, el planeta ha tenido crecimientos muy bajos y decayendo desde la pandemia. O sea, era una recesión casi inminente que se había logrado estar conteniendo, pero que con este movimiento es posible que la mayoría de los países caigan en una recesión. Ahora, es muy diferente una recesión creada por malas políticas de un país, porque esas son muy profundas y son muy difíciles de sacar, a una recesión que es en un contexto internacional. ¿Por qué? Porque son más fáciles de rescatar o más fáciles de salir de ellas. Y es muy posible que toquemos, posiblemente, yo creo que tal vez no lleguemos a la recesión, pero sí a un crecimiento prácticamente de cero. Pero esto, en el mediano plazo, yo sí creo que este estrujamiento que se le está dando al planeta, en el mediano plazo, a México le va a servir muchísimo. Y neta, yo estoy muy contento que esto haya sucedido con Claudia Sheinbaum de presidenta, porque es una persona técnica, científica, que de hecho parte del programa, la segunda parte del programa quiero hablar porque cumplió ya Claudia 6 meses al frente del gobierno y es ya una fecha donde podemos hacer una preevaluación de ciertas cosas, pero es una persona científica, técnica, con una baja demagogia, que ha sabido torear este tipo de cosas, ¿no? No había habido un arranque tan complicado para un gobierno de este país en décadas, pero décadas me refiero casi 50 años, ¿no? Más allá. Y bueno, creo que ahorita México puede tomar un rumbo, sobre todo por el proyecto que tenemos del el Plan México que le llaman, ¿no? Que es un proyecto de un fortalecimiento interno. Yo creo que en cualquier casa, en cualquier empresa, en cualquier escuela, en cualquier organización, asociación civil, lo que sea, hasta que hay un momento crítico, por no llamar de crisis, hasta que hay una crisis, un momento crítico, un punto de inflexión, un tocar fondo, como usted le quiera llamar, es ahí cuando renace y te repiensas, porque el ser humano, por condición, nunca quiere salir del estado de confort. Y una vez que dominas el juego, pues entras en un estado de confort y difícilmente sales a ver nuevos mercados, nuevas cosas, nuevas acciones a innovar. Esto es una crisis que nos va a agarrar y nos va a agarrar en un buen momento porque tenemos un mercado interno fuerte, porque tenemos una economía fuerte, porque tenemos ingresos de diferentes lados muy importantes y esto nos va a reajustar nuestra comodidad, buscar más mercados, buscar nuevas formas, hacer nuevos proyectos, cambiar muchas visiones y yo creo que va a ser positivo. Ahorita regresando de la pausa, quiero hablar justo esto del Plan México y de lo que puede anunciar Claudia hoy a las 12 del día, o sea, estamos escasas 2 horas y media, de que anuncie el gobierno mexicano ciertas medidas que obviamente no van a poner aranceles a Estados Unidos y qué bueno, porque si ponen aranceles a Estados Unidos, eso lo pagaríamos los ciudadanos, eso, o sea, el impuesto que se le pone lo terminamos pagando nosotros, pero aparte no hay necesidad de hacerlo. Pero yo creo que el gobierno va a anunciar medidas para fortalecer el mercado mexicano, para fortalecer la inversión de empresas aquí y va a ser algo muy positivo que hace mucho no veíamos. Y sobre todo, a esos que odian a Morena, a esos que odian la 4T, pues va a ser, creo yo, un mensaje extremadamente neoliberal y extremadamente con una visión económica de libre mercado que al final va a mejorar nuestra economía.
Vamos a un corte rápidamente y volvemos aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión. Son Ideas Claras con Amina Anchondo. Ya estamos de vuelta. Acuérdense que pueden participar en el 614-432-3003, mandarme sus mensajes, sus opiniones. Si está muy aburrido este monólogo, me dicen también, porque luego yo me prendo, me siento que lo estoy haciendo bien y resulta que está muy aburrido. Entonces, avísenme si sí o si no. El famoso Plan México es un plan que creó el gobierno básicamente para fortalecer el mercado interno, ¿no? Y el plan tiene como objetivo, ahorita somos la economía número 12 del mundo, pasar a ser la economía número 10 del mundo. ¿Cómo crecemos y rebasamos? Porque ahora nos toca rebasar a Canadá y a Rusia, justamente. Entonces, ojo, todos tenemos como en la visión que Canadá y que Rusia, wow, ¿no? Que son unas grandes potencias mundiales. Pues el plan es justamente rebasarlos. Y eso es muy posible que suceda, sobre todo con este contexto que está pasando. Pero además se tienen que hacer muchas otras cosas para esto, ¿no? Como fortalecer el mercado. ¿Y cómo fortaleces el mercado interno? Bueno, pues haces que la gente produzca y consuma aquí mismo en México. Si dices, oye, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Fíjate que hay una empresa que produce huevos. Y los huevos los producen todos aquí en México. La cosa es que esa empresa, donde se ponen los huevos, que son esos cartones o plásticos, pues esos los traen de China porque pues sale más barato traerlo de China, ese cartón o ese plástico donde se ponen los huevos. Entonces, la empresa es mexicana, la empresa produce los huevos aquí, sí, pero parte de su cadena de producción, pues se trae desde China un producto. Lo que hace el Plan México es decir, ojo, ¿quién? Y voltea y dice, ¿qué empresario, qué persona quiere poner una empresa que genere los cartones de huevo o los plásticos donde se pone el huevo aquí en México para que se lo pueda vender al señor que produce huevos y poder tener el producto completamente mexicano? Y que ese producto se venda aquí en México. O sea, lo que estamos haciendo es una especie de desintegración internacional, que es lo que va a pasar en el mundo.
O sea, cuando hablan de nacionalismo, de proteccionismo, estas palabras que son rimbombantes y muy amplias, a eso se refieren, a salirte de cadenas internacionales y que puedas todo hacerlo dentro de tu país. Y eso es, al final, el fortalecimiento del mercado interno. Si todo se produce aquí y todo se vende aquí, pues bueno, tenemos un mercado fuerte. Pero además está siempre el mercado de exportación. Ok, si yo produzco 100 huevos y en México solamente me compran 50, tengo el otro mercado. Pero imagínate tú lo rico que nos haríamos si logramos que esa persona produzca el plástico en donde van los huevos, y ahí se genera el producto completamente en México, le vendemos el 50% a los mexicanos y el 50% lo mandamos a exportación, pues sería mucho dinero. De eso se trata el Plan México, básicamente, de fortalecer el mercado interno con varias acciones. Yo creo que hoy a las 12, en 2 horas y media, que salga la presidenta Claudia Sheinbaum a anunciar medidas, va a ser muy positivo para lograr que estas empresas se animen a producir esas carteras de plástico donde se van a poner los productos terminados o las cosas que se necesitan dejar de importar y que se produzcan en México. Yo creo que va a haber apoyos muy importantes para eso y reducciones, por ejemplo, de impuestos a las personas que reinviertan las utilidades de sus empresas en este país y cosas de ese tipo. Entonces creo que puede ser un punto, o sea, va a haber una turbulencia internacional, sí, va a haber un freno a la economía de manera internacional, sí, lo vamos a sufrir un poco, sí, pero es un punto de inflexión que puede ser muy positivo para el país si hacemos las cosas bien. Y si las cosas siguen como van, significa que van a salir bien, porque se ha hecho bien hasta este momento todo el tema de este reajuste económico con nuestro principal socio económico, que es Estados Unidos, más no es el único socio. Y eso es bien importante que lo tengamos en el radar. Entonces yo espero sinceramente que hoy la presidenta Claudia salga a anunciar estas medidas, salga a fortalecer el mercado interno, salga a fortalecer el libre mercado, salga a dar opciones a las empresas para que no sufran tanto esta turbulencia temporal que va a haber, que siga el crecimiento de los empleos. Nada menos antier sacaron la cifra de empleos registrados en el IMSS y estamos en cifras récord. Nuestro peso está fuerte, las remesas siguen fuertes, el turismo sigue fuerte, el petróleo, bueno, el petróleo depende mucho del precio del dólar y los mercados internacionales, pero ahí va, las refinerías apenas nos van a empezar a dar. Error de Morena y de los gobiernos decir que ya estaban listas cuando no, siguen en plena construcción y con retrasos, pero el día que estas empresas productivas del Estado empiecen a generar, pues va a ser un fortalecimiento del mercado interno, porque ahora vamos a poder refinar nuestro propio petróleo, que anteriormente mandábamos a Estados Unidos y comprábamos como gasolina, como gases o como otros hidrocarburos. Todo eso es en positivo. Luego está el tema del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, que más allá de la pelea de Donald Trump contra Panamá, diciéndoles, oye, ese canal es mío y lo voy a retomar por cualquier vía, ¿no? Ya sea incluso por la vía de la fuerza. Es un canal que está saturado. O sea, es mucho mayor el comercio que hay que la propia capacidad del canal. Y ahora tenemos en México el tren transísmico, que yo creo que es uno de los proyectos, yo creo que el más importante que hizo el presidente Andrés Manuel y que Claudia retomó, y es el que menos se ha hablado, pero también porque es muy técnico. Pero ese tren es justamente la vía alterna del Canal de Panamá. O sea, es la segunda y única opción que hay para pasar productos de un océano al otro, del Pacífico al Atlántico. Y eso se hace a través de 2 puertos, Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, donde tienes 2 puertos marítimos altamente sistematizados, incluso robotizados, que eso todavía no está listo. Faltan ahí que lleguen algunas grúas y que terminen de llegar la iniciativa privada, empresas, a poner ahí también sus propios puertos para que este tren lo que hace es descargas de un barco de forma automática y robotizada, lo subes al tren, el tren cruza por el transísmico y se descarga y se monta en otro barco del otro lado del país.
Esto es justamente lo que se hace en el Canal de Panamá. La ventaja del Canal de Panamá es que el barco es el que cruza, entonces no hay descarga, pero hay una línea de espera para poder cruzar enorme por la saturación que hay. Y más ahorita con los conflictos que va a haber en el canal, ¿no? Y hay una parte extra. El canal se está secando. O sea, eso es casi imposible, ¿no? ¿Cómo se seca un canal entre dos océanos? Pues sí, porque el canal, la forma en la que está construida, pues hace que tengas que rellenar ciertos diques de agua. Eso se llenan con agua dulce, no ha llovido, no hay agua. Por lo tanto, está secado y ha habido meses en los que el canal ha dejado de funcionar. Entonces, tenemos una oportunidad enorme que tenemos que saber aprovechar. Y esperemos que esto suceda de esta forma. Bueno, vamos al segundo corte comercial, que ando ya bien desfasado. Y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Aminan Chondo y su interesante análisis. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web. Construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Aminan Chondo. Ya estamos de vuelta, muchas gracias por seguir sintonizándonos. A ver, dos cosas que quería tocar, dos temas chiquitos que quería tocar. La primera es que ya no se venden comida chatarra en las escuelas. Y la neta, qué fregón, qué bueno que esto suceda. Yo soy víctima de eso. O sea, yo neta, mi gordura o sobrepeso, como ustedes le quieran llamar, es gracias a que me alimenté muy mal de chiquito. Y la neta es que yo, hasta mis 30 y tantos años, me di cuenta de lo que te engordan unas papas. Está cañón, neta, eso. Y gracias a la vida y a mi mamá que quiero y amo, nunca me faltaron unos chetos de chiquito para ir a la escuela, pero literalmente me consumía unos chetos diario. Y eso, ahora que me doy cuenta cuánta grasa tienen unos chetos, digo, hijo, o sea, esa es culpa de todo esto, ¿no? Entonces ahora estoy en un proceso de deschetonización de mi cuerpo.
Y eso digo, y siempre he dicho, imagínate que los niños de este país, desde chiquitos, aprendan a comer. Eso va a cambiar radicalmente la vida de muchas personas que tienen obesidad. México es si no es que ya el primero, pero creo que es el segundo país con mayor obesidad del mundo, y esto es porque no desconocemos cómo nutrirnos, desconocemos cómo comer, y a mí me da mucho gusto que esta ley haya entrado. Ayer escuchaba un comentarista de una cadena nacional que decía, pero ¿cómo es posible? Un tamal tiene más carbohidratos que unos chetos. Y yo neta con cara de golpearlo a través de la tele, porque es que es justo el problema. No sabemos comer y no sabemos el contenido. Un tamal tiene mucho más nutrientes y menos procesados que unos chetos. Ese es el punto. Los chetos, digámoslo en otras palabras, los chetos están hechos de cosas ficticias, de cosas creadas por el humano, no creadas por la naturaleza. El tamal está hecho de cosas creadas por la naturaleza. Y sí, parece más cantidad y parece más todo, pero la calidad del producto y el contenido es mucho más sano que el otro. Y el otro no te da nutrientes. Tu cuerpo necesita nutrientes para moverse, para correr, para pensar, para respirar, para hablar, para todo. Y uno tiene también calorías. Y sí, claro, el tamal tiene carbohidratos y el canal tiene grasas y tiene ciertas proteínas, como los chetos. Pero los chetos no tienen los nutrientes que tiene el tamal. Y no te engordan igual. Te engordan mucho más unos chetos que un tamal. Y eso tiene que quedar bien claro, porque luego hay gente quejándose en este sentido. Y de verdad va a ser un paso bien importante. ¿Que tardamos mucho en dar? Sí, pero es algo que tenía que pasar. Y yo sí creo que va a haber una nueva generación. Por ejemplo, después de la pandemia, yo sí me he fijado que hay mucho más gente haciendo ejercicio que antes. Ahora se puso de moda estar en clubes de correr y de salir a hacer ejercicio y la madre. Y antes no. Antes eso no era la moda. La moda era ver quién estaba en el bar siempre, ver quién salía el sábado, viernes. Y ahora no, ahora es como cuidarte, estarte más sano, ver cómo alimentarte mejor, cómo estar bien nutrido. Aquí tenemos varios casos de éxito de gente que estamos luchando por ponernos fit todos los días, por deschetonizarnos. Y ojalá el país se deschetonice, ¿no? Desde los niños. Entonces qué bueno que empezó esto, porque lo agarré en forma de cheto y eso ya estuvo peligroso. Y esperemos que esto funcione, ¿no? Otra de las cosas que quería decir, no sé si vieron, pero el tema de los narcocorridos ha sido un tema a nivel nacional, ¿no? Si los deben de prohibir, no los deben de prohibir, si el gobierno debe entrarle al quite o no. Aquí en Chihuahua ya vimos que el gobierno municipal le entra a prohibirlos o a multarlos, ¿no? Cuando vienen y los cantan aquí. Y ha habido muchas críticas al respecto. Pero a mí me gustó mucho, sinceramente, la reacción que tuvo el gobierno de Estados Unidos. Hace escasos días, ni siquiera sé el nombre del artista, pero un grupo en Jalisco, en el auditorio Telmex, concretamente de Guadalajara, le pusieron una imagen, creo que del Mayo Zambada, ¿no? Ahí en un concierto. Y pues se hizo todo un debate de, oye, ¿cómo es posible que esta apología al delito sea posible? Y México es un país muy libre, con mucha libertad de expresión, pero luego la libertad de expresión también es, o sea, no puedes hacer apología al delito con esa libertad de expresión. O sea, hay límites para esto, ¿no? La libertad de expresión no incluye que puedas ir a agredir a una persona, no incluye que puedas ir a discriminar a una persona, ¿no? O sea, sí hay ciertos límites éticos y de derechos en estas libertades. Y es ahí donde está la discusión, ahí radica la discusión. O sea, en esas delgadas líneas donde el prohibicionismo es mayor o menor que la agresión a los derechos de las personas. El punto es que Estados Unidos dijo, ni madre, esos que pusieron la apología del delito a través de imágenes de una persona que ha sido buscada por el gobierno de Estados Unidos, acusada de delitos, de homicidios, de muchísimas cosas, no los voy a dejar entrar a mi país y les quito la visa a estos artistas, ¿no? Para ellos no es nada, o sea, porque mucha gente dice, le quita la visa, pues ya no vas a ir a poder comprar arroz, ¿no? Que es lo que mucha gente tiene conceptualizado de Estados Unidos. No, si te quitan la visa de Estados Unidos, para un artista te están quitando un mercado impresionante al que podías ir a cantar, a tener conciertos, etcétera, ¿no?
Porque no nada más el mercado de los estadounidenses que hablan inglés, sino tienes allá 40 millones de mexicanos, únicamente mexicanos, a los que les puedes vender tus canciones. Y ahorita, pues ya los artistas ganan por conciertos, no ganan por venta de discos, porque ya nadie compra discos y Spotify o plataformas de música les pagan muy poco por esto. Y entonces les quitó la visa. Ahora, a mí me dio mucho gusto eso, sinceramente. Y yo no sé qué va a pasar. Por ejemplo, yo no sé si haya ahora ya artistas de talla internacional que canten narcocorridos, que se vayan a atrever a hacer este tipo de apologías, pues porque Estados Unidos está haciendo este tipo de acciones, ¿no? Yo lo considero correcto. Ese es mi muy personal punto de vista. Yo sé que es un tema muy debatible, pero a mí no me gusta que haya esta culturización de esta forma a las generaciones nuevas, a las generaciones que tal vez no tengan capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y sea lo que sea, es algo que al día de hoy es ilegal. Si el día de mañana se legalizan las drogas, cambia todo el concepto del narcotráfico, lo que tú quieras, órale, pero eso será el día de mañana. Hoy es algo ilegal, es un problema que tiene este país, es algo que tenemos que resolver de alguna otra forma. Yo soy de los que estoy a favor de la legalización de las drogas de una forma restrictiva, o sea, no es legalizar y liberar el mercado y que llegues a un Oxxo a comprar, no. Yo estoy a favor de que se legalicen, pero con reglas que tienen ciertas cosas para poder acceder, ciertos requisitos para poder acceder a ellas, pero que sea controlado. O sea, porque legalizar significa controlar también. Pero esto aún no sucede y de entrada yo sí estoy a favor. Y me da gusto que Estados Unidos esté tomando este tipo de acciones contra la apología del delito a través de la música, a través de los narcocorridos y en este caso a través de exaltar a un criminal que ya está detenido, que está en Estados Unidos y que está a punto de iniciar su juicio. Que este juicio va a ser bastante interesante. ¿Cómo otro corte? Vamos al último corte comercial y ya volvemos para entrarle a hacer un breve análisis de los 6 meses de Claudia Sheinbaum al frente de nuestro país. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa. La discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Estoy leyendo un dato interesante que dio el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, fue el único tratado de los 14 que tiene Estados Unidos en el que no se le aplicaron aranceles. O sea, fue el único tratado que respetó. Sí hay una condición preferencial. Claro que esto tiene que ver con la relación que ha logrado construir Claudia. Obviamente esta relación se da pues, porque tienes un país fuerte, una economía fuerte y sólida, y la estrategia obviamente que ellos han tenido en la negociación, pero sí al final pone a México en una ventaja frente al mundo, y esto es importante que la sepamos aprovechar porque no sabemos cuánto va a durar. Ahora, ya sabemos que el día de mañana puede salir el presidente Trump con otra razón, ¿no? Pero luego hay gente que quiere culpar al gobierno de México por reacciones que tiene el gobierno de Estados Unidos. Pues no, o sea, no, eso no es posible. O sea, aquí es cómo contenemos, ¿no? Cómo esto sucede. Y otra de las cosas que a mí me gustaría que ya después de todo este rollo sucedieran, pues es justo ya que exista una certidumbre de, a ver, estas fueron las reglas, así quedan las reglas del juego y vamos a jugar este nuevo juego internacional. Pero que ya estén escritas las reglas, porque con esas reglas haces estrategias. El problema es cuando te dicen que te van a cambiar las reglas todos los días o el próximo mes, o te doy un mes para cambiar las reglas. Pues porque ahí sí dices, madres, pues no, o sea, ni siquiera leo el instructivo ahorita y me espero en un mes para ver qué show mientras pauso toda mi operación, todos mis movimientos, y eso es algo que le afecta más a la economía, la incertidumbre, que las propias tarifas arancelarias. O sea, la neta, este tema de la certidumbre es algo que se necesita y ojalá, pues ya, digamos, se quede establecido de esta forma. El peso sigue subiendo, estamos a 19.97. Esto cada minuto cambia y el peso va muy bien, ¿no? O sea, ya entrando a los 19 en la época Trump, en esta nueva época de Trump, en este nuevo contexto internacional, pues es algo positivo en ciertos aspectos. Claudia lleva 6 meses al frente del gobierno. Yo creo que le ha tocado las cosas más complicadas en un inicio, en un arranque. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum es una de las... ha tenido una carrera política relativamente corta para ya ser la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y le ha tocado pues torear con el tema económico, torear un tema de recibir un gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no es sencillo, 1, por el nivel de popularidad que él tenía, 2, por la magnitud de las obras que dejó todavía a punto de concluir o inconclusas, y 3, por también el toro que le dejó en el sentido de la reforma al Poder Judicial. No todo es positivo en estos 6 meses, es importante que lo aclare. Primero, es pésima la reacción que tuvo Morena y la propia presidenta Claudia, que dejó que esto sucediera en el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Donde tenía una denuncia por un presunto intento de violación contra su hermana y que pidió la Fiscalía el desafuero. La Fiscalía General del Estado de Morelos pide el desafuero porque ahorita Cuauhtémoc Blanco es diputado federal, a lo cual Morena, con sus aliados, rechazan este desafuero a Cuauhtémoc Blanco. Si supuestamente es inocente, pues podía llevar el proceso en desafuero, pero fue una reacción negativa de eso, ¿no? Otra de las cosas que yo creo que le va a pesar mucho a Morena es el tema de la reforma al Poder Judicial. O sea, a Claudia se lo dejaron esto ya encaminado. Sabemos que no es un tema que ella creó, pero sí es un tema que ella no paró. Y yo estoy de acuerdo en que el Poder Judicial necesitaba una reforma profunda, que es un poder lleno de corrupción, lleno de nepotismo. Hay obviamente una mayoría de personas buenas que hacen su chamba, que son técnicas, pero sí es un poder que nunca se había tocado, que siempre había estado, digamos, en los grises, en los que nadie volteaba a pelarlos, porque todos los medios de comunicación todo el tiempo estamos revisando el actuar del Ejecutivo, de los legislativos, de los diputados, de los alcaldes, de las gobernadoras, etcétera, pero nunca de los magistrados, nunca de los jueces, nunca del actuar del Poder Judicial, la transparencia del Poder Judicial, nunca se habla de esto, porque para empezar ni lo entendemos, pero no lo entendemos porque no se habla, porque no se discute. En esa obscuridad donde permanecía, pues obviamente había muchos temas de corrupción y nepotismo. Y sí, había que hacer un estrujamiento fuerte, un estrujamiento radical
Y cuando digo la palabra radical es irte a la raíz, esa es la definición de radical, desde la raíz sacar este problema. Pero yo sí creo que la forma en la que se decidió hacer eso no fue la correcta. Yo no creo que el Poder Judicial se deba ir a una elección. Y una elección tan complicada va a ser un desmadre que nadie entiende, la neta. O sea, ¿qué es eso de...? Hay más de 400 postulantes, luego te van a dar no sé cuántas boletas y en cada boleta tienes que poner numeritos como un bingo. O sea, va a ser un relajo y esto le va a costar a Claudia Sheinbaum y yo creo que es algo que sinceramente ella no quería. O sea, yo creo que ella estaba consciente del tema de que había que hacer algo, pero el cómo no estaba, pero pues se lo dejaron ahí toreando. Y eso además llega en un momento bien complicado para el país, porque si ahorita el objetivo es cómo retenemos las inversiones, cómo retenemos a las empresas para que se queden aquí. O sea, si dices, oye, bueno, no vamos a poder hablar en el próximo año o 2 años de creación de nuevos empleos, pero sí tenemos que hablar de cómo mantener los empleos actuales. Que si logramos mantener los empleos actuales ya ganamos, porque estamos muy bien ahorita en el tema de empleo en este país. Pero pues obviamente, si además de que te dicen, ahorita que estoy explicando esto de los cambios en las reglas del juego, de la economía, si además te dicen que estas reglas del juego van a cambiar y que están cambiando constantemente y te genera incertidumbre, imagínate que te digan que los árbitros que van a entrar son nuevos. O sea, te están cambiando las reglas y además van a entrar árbitros nuevos, poco experimentados, pero que decidió la ciudadanía. Entonces, híjole, o sea, esto vuelve este juego mucho más complicado y quita la certidumbre, que es la madre de la economía, la certidumbre, es la madre de las inversiones, es la madre de muchas cosas, ¿no? Incluso de del propio sistema electoral, lo más importante es la certeza de que esa elección está siendo positiva y que tu voto cuente. Otra de las cosas que estuvo pésima del gobierno de Claudia fue la reacción al caso Teuchitlán, que ya se disminuyó mucho porque ya dieron como la explicación, pero tardaron mucho y dejó crecer mucho este tema. Otra de las cosas que no estoy de acuerdo con lo que ha hecho Claudia en estos meses ha sido el comportamiento que mantuvo con el Poder Judicial y concretamente con la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Yo critiqué mucho el día que no invitó a la presidenta de la Suprema Corte al Día de la Constitución, en febrero, en Querétaro, un evento donde unes a los poderes y hablas de una constitución que dice que los poderes hay una división de poderes, pero una división no significa que haya una exclusión de los poderes o una pelea entre los poderes. Es sano que haya debate, es sano que haya desacuerdos, es sano que haya discusiones, pero nunca una pelea o una, distanciamiento, digamos, de los poderes, porque al final esto nos pesa a los mexicanos. Y bueno, aquí hubo temas con Lenia Batres, con Yasmín Esquivel y el tema de su tesis, y cosas que han tenido errores, digamos, a la hora de estos comportamientos, ¿no? Y concretamente contra las peleas. Y reacciones, obviamente, que ha habido dentro del gobierno. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me dio mucha lástima fue que la reforma que mandó Claudia Sheinbaum para evitar el nepotismo en el gobierno, en las administraciones en general, tanto en los legislativo, ejecutivo y poder judicial, no logró salir como ella la mandó. O sea, hubo ahí debate político y hubo políticos interesados en que esto no pasara. Y pues eso es una pérdida de fuerza, que es una de las cosas que yo sí creo. Claudia no tiene la misma fortaleza política para el control de Morena, concretamente, como lo tenía Andrés Manuel. Repito, Claudia es una persona mucho más técnica, científica, mucho menos demagógica y está mucho menos metida en la grilla de Morena. Esto obviamente hace que haya un menor control del partido en el gobierno y eso pues también puede tener repercusiones en el corto y mediano plazo. Algo positivos de Claudia en estos 6 meses que yo veo, que fue muy poquito el tiempo que le dediqué a este segmento, pero bueno, me voy rápido. Creo que esos que decían que Andrés Manuel estaba atrás y que Claudia era solo un títere, les callaron la boca y yo creo que la presidenta ha demostrado que ella está a cargo, que ella es la que mueve el pandero y creo que lo ha hecho de una forma muy correcta y muy a su estilo. Le han tocado bastantes crisis en este corto periodo de tiempo que ha estado ella aquí al frente, pero ha demostrado ser ella la comandante del barco. Creo que ha logrado que incluso su gabinete haya despertado esas dosis de realidad en la que tal vez el gobierno de Andrés Manuel los tenía
vendiendo, ¿no? De que todo estaba bien, todo estaba perfecto, y no. Ya vimos, por ejemplo, el caso de Huachicol, donde se jactaba que el gobierno había combatido el huachicol y nada menos antier el gobierno confiscó un buque, un barco enorme lleno de gasolina que no iba a pagar impuestos, huachicoleada. Y este tipo de cosas pues sí despiertan esa dosis de realidad a lo que yo le llamo, ¿no? Harfuch cada que hace detenciones y cosas de ese tipo, que han hecho más del triple de detenciones en este corto periodo de tiempo que lo que se hizo en el mismo periodo de Andrés Manuel. Hemos visto mucho más combate al narcotráfico, mucho más deportaciones de narcotraficantes, extradiciones, pero de narcotraficantes a otros países. O sea, hay un real combate y eso ha hecho que las dosis de realidad sean mucho más claras. Hay mucho menos demagogia, ya las mañaneras son muy diferentes, son mucho más concretas, mucho más concisas, mucho más técnicas, y eso se me hace muy positivo, mucho menos demagógicas, y eso también está cañón. En un mundo donde todos los presidentes son demagógicos. Trump es el rey de la demagogia, ¿no? Milei es el rey de la demagogia. Bukele es el rey de la demagogia y mercadotecnia. Creo que ha habido correcciones sin el cambio del rumbo. O sea, sigue el mismo pensar de la cuarta transformación, pero ha habido correcciones en las vías y en los cómo y en los cuándos y eso creo que es positivo, porque al final el rumbo del país creo que no está mal en varios sentidos, y Claudia sí ha dado un cambio de timón mucho más hacia la derecha de lo propio que Andrés Manuel había hecho, que yo siempre he dicho que Morena no es de izquierda por la forma en la que actúa. Mal el tema de la reforma judicial, ya lo dije. Mal el tema de transparencia, ¿no? Que dejó que eliminaran el INAI, que la Plataforma Nacional de Transparencia, pues a pesar de que siga funcionando, pues no sabemos exactamente cómo va a funcionar. Dejó a los estados y a los municipios su tema de transparencia para que ellos decidan qué show, y eso pues es bastante peligroso. Y bueno, ahí le pongo una tacha también. Y el tema del control político, que al final pues puede ser negativo. Y bueno, una disculpa que le di muy poco tiempo a este último segmento, pero era importante hacer este breve análisis de los 6 meses de Claudia Sheinbaum, y yo le agradezco a usted el que me haya acompañado el día de hoy. Espero que les haya parecido fluido e interesante, sobre todo este programa. Agradezco ahí los mensajitos que me envían y que me reenvían aquí de la cabina, los que nos escucharon a través de Instagram, de Facebook, de Total Play, del canal de televisión, del 102.5 de FM. Muchas gracias a todas y todos. Les mando un gran abrazo. Les deseo un excelente fin de semana. Yo soy Aminan Chondo y nos vemos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras.